Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Por lo que veo, hay más amigos que socios en esta ocasión, porque le estaba comentando a don Manuel Álvarez Machado que aquí tenemos una grabación que se hace con todos los actos del Centro Riojano, lo cual es un arma de doble filo. Porque hay gente que si no le apetece venir, pues como sabe que dentro de una semana o así se va a colgar en la página, bueno, viene y luego la ve. Así que, Julio, tú nos dirás luego dentro de cuánto va a estar más o menos para si hay personas interesadas en que se vuelva, en volverlo a ver, para que lo puedan hacer. Bueno, quiero agradecer su presencia en esta casa y sobre todo la presencia de los participantes en esta mesa, porque sin ellos esto no tendría razón de ser. Nos acompañan Manuel Álvarez Machado, sobrino nieto de Manuel y de Antonio Machado. Daniel Pineda Novo no ha venido, pero posiblemente entrará en un momento y se unirá a la mesa. Y Ana María Olivares, que es la editora. Y bueno, yo les voy a dar el turno de la palabra porque son ellos los que se van a significar sobre los Machado. Vaya tarde. Si no fuera una palabra raro sería ¡qué machada! Pero tratándose de los Machado no sé qué podremos decir. Muchas gracias por su presencia. Esperamos que puedan continuar con nosotros en otras ocasiones y, bueno, a todos nosotros disfrutar de esta velada. Muchas gracias. Me voy a quitar esto que me está dando calor. Bueno, buenas tardes y sean todos bienvenidos a este inusual evento literario en un maravilloso entorno que ha tenido a bien el Centro Riojano poner a nuestra disposición para tal acto. Ustedes se preguntarán por qué lo llamo inusual. Pues nada más sencillo de explicar. Normalmente en estos actos se suele presentar un libro y si me apuran, quizá dos. Sin embargo, en esta ocasión son creo que 15 o 16 los títulos a presentar. Pero no se asusten. Lo que vamos a hacer es una sencilla reseña de todos ellos, ya que por motivos impuestos por la pandemia que hemos padecido, no hemos podido ir presentándolos uno a uno como era nuestro deseo. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Manuel Álvarez Machado, sobrino nieto de los poetas que nos ocupan, Antonio y Manuel Machado, que es el autor de la mayoría de los libros que tenemos aquí. Y con Daniel Pineda Novo, que estamos esperando que llegue porque sabemos que está en Madrid, pero de momento no aparece, autor del libro Manuel Machado, el gran desconocido. Nadie mejor que ellos para que nos ilustren sobre sus obras. Pero tenemos también otro libro cuyo autor, ya fallecido, merece sin lugar a dudas estar entre estos trabajos literarios. Se trata de Umbrales de Antonio Machado, del escritor y amigo Miguel Ángel Bahamonde, una extensa biografía de nuestro poeta que nos traslada a la búsqueda de sus antepasados, circunstancias políticas que acaecieron en la época, vida y obra de Antonio hasta 1907. Ediciones Rilke, sello donde están publicados todos los libros que hoy presentamos, forma parte del grupo editorial Pérez Ayala, que empezó con la editorial Poesía Eres Tú, que se complementó con Ediciones Samaniel, que abarcaba textos en narrativa, y posteriormente hemos añadido un sello regional llamado Ediciones Azorín. Si entran a mirar nuestra web, concretamente el catálogo de Rilke, verán que a través de los libros editados concernientes a Antonio Machado, pueden hacer un recorrido prácticamente desde su nacimiento en Sevilla hasta su muerte en Collur. Son trabajos basados no solamente en escritos
artículos, documentación y testimonio de personas que dejaron constatación de su cercanía con el poeta, sino que están redactados y supervisados por la propia familia, particularmente por su sobrina Leonor Machado, madre de Manuel, aquí presente esta tarde, cuyo libro Recuerdos y vivencias con los poetas Antonio y Manuel Machado nos evoca una infancia junto a sus tíos, desde el recuerdo y circunstancias que envolvieron aquellos días de niñez. Y por supuesto por su hijo Manuel, que como ya he citado anteriormente, es autor de la mayoría de los títulos que mostramos esta tarde. Todos conocemos la vida y obra de Antonio Machado. Sin embargo, ¿qué pasó con su hermano Manuel? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos a Daniel Pineda Novo, que a través de las páginas de su libro Manuel Machado, el gran desconocido, nos acerca a un hombre, gran poeta y dramaturgo, que siempre estuvo a la sombra de su hermano, simplemente porque en un momento crucial en la vida de España se encontró en el lugar equivocado, políticamente hablando. Para nosotros, como editores de Rilke, y para mí personalmente, como persona vinculada a los temas machadianos desde que tengo uso de razón, es un honor tener en nuestra memoria literaria autores tan populares y notorios, cuyo testimonio escrito nos enriquece culturalmente y nos abre una ventana a una época que sentimos lejana, pero que quizá está más presente de lo que imaginamos. Así como Daniel Pineda ha tomado el testigo para poner en el lugar que le corresponde al autor de Alma y el mal poema, y devolverle la visibilidad que siempre le ha sido velada, yo pondré también todo mi empeño en continuar la labor que Miguel Ángel Bahamonde inició con una exhaustiva investigación sobre Pilar de Valderrama, para intentar restituir el respeto y la grandeza que, como uno de los mejores escritores del panorama literario español, merece Antonio Machado. Mi agradecimiento a todos los que estáis aquí arropando con vuestra presencia a nuestros dos autores, al Centro Riojano por su amabilidad y las facilidades que nos otorgan en la difusión de la cultura. Y no les voy a dar un consejo, sino más bien les voy a hacer una sugerencia. Lean cualquiera de estos libros que hoy se presentan, o mejor, todos. Aprenderán, disfrutarán, se emocionarán, sentirán todo un cúmulo de sensaciones, salvo una, la indiferencia. Muchas gracias. Y ahora será Manuel el que nos ilustre. ¿Cómo? Ya está. Muy buenas tardes a todos. Después de escuchar a Ana María Olivares sus bonitas palabras y la buena presentación, extraordinaria presentación de este acto y de los libros que en ella publicamos, no me queda más remedio que decir, que comentar que la vida de Antonio Machado y de Manuel Machado ha sido durante muchos años, casi 80 ya, o más de 80, ha sido oculta, lamentablemente no contada con la certeza que se merecían, sobre todo el lugar y en referencia a Manuel Machado. Manuel Machado era un extraordinario poeta, un extraordinario dramaturgo, un periodista notable que durante toda su vida, en contra de lo que se ha estado diciendo en los últimos 75 años, era de una tendencia ideológica de izquierda. De hecho, fue abanderado de muchas huelgas de los periódicos en los que trabajó, inclusive fue expulsado de uno de ellos. Lo que pasa que era una persona entretenida, divertida, en cierto modo juerguista. De hecho, en París, donde vivió varias veces, le llamaban, era conocido como Manoló, porque era un playboy reconocido en aquella época, junto con sus dos amigos, Rubén Darío y Gómez Carrillo. Incluso hay una anécdota en la que se dice, en la que escriben, que él comentó
que no se les escapaba ninguna mujer linda en París a estos tres, excepto cuando llegaba algún millonario americano o ruso, que con dinero en la mano se llevaban todo lo que había por delante. Dice, pero vamos, quitando eso, los reyes del cotarro eran estos tres amigos, amigos del alma, a los que luego se añadió un poco a distancia, porque su carácter era diferente, no era juerguista, era más introvertido, su hermano Antonio, cuando estuvo en París 2 veces. En una de ellas, lamentablemente, un día salió de compras su mujer, Leonor Izquierdo, y cayó una tormenta tremenda, se acatarró, se enfermó, ya era propensa a los temas, digamos, de respiración, de pulmón, y se tuvo que volver para Madrid. Curiosamente, y lo he de decir, volvió con un dinero que le prestó su amigo Rubén Darío, porque en aquel momento estaba pendiente del pago del mes por la beca que tenía Antonio Machado, y se vino para Madrid, llegó, y a los 3-4 meses, bueno, pues falleció en Soria. Manuel era una persona que tuvo la desgracia de que le cogiera la guerra civil en Burgos. El día 12 de julio de 1936 fue la última vez que toda la familia Machado comió junta, en casa de Manuel, en la calle Churruca número 15. Y en esta comida plantearon Manuel y su mujer Eulalia que se iban a ir a Burgos el día 16, que querían estar en Burgos como los últimos 4, 5, 6 años, en Burgos para visitar a la cuñada de Manuel y hermana de Eulalia, que se llamaba Carmen, el 16 de julio, Día del Carmen. Y se fueron el día 15. Entre el 12 y el 15 se vieron Antonio y Manuel. Es posible, no hay constancia escrita ni ningún recuerdo de que se vieran, pero se veían casi todos los días en algunos de los bares, como puede el Café Comercial o algún bar en la calle de Santa Engracia. Pero no hay constancia. El caso que ahí se separaron, llegaron a Burgos el 16, fueron a ver a su cuñada. Al día siguiente, por la tarde, en la radio, curioso, estuvieron durante toda la guerra en una pensión viviendo que se llamaba la pensión Filomena, donde otros de las personas que estaban allí eran Marcial Lalanda y Antonio Bienvenida, y Manuel Bienvenida, el padre. Era una pensión con un tinte taurino, y bueno, y ahí estuvieron. Y el 17 por la noche, Manuel, en la radio le llegaron noticias de la entrada en el norte de África, en Ceuta y en Melilla, del ejército del general Franco. Al día siguiente, 18, a las 8 o 9 de la mañana, estaban él y su mujer en la estación de tren para regresar a Madrid. Pero ya estaban las líneas de tren cortadas por el ejército de aquel momento, que estaba en Burgos. Salamanca y Burgos fueron los primeros días. Total, regresaron a la pensión, y de regreso a la pensión lo detuvieron a Manuel Machado. Lo detuvieron y se salvó por un motivo, porque fue a sacarle la jefa, no sé cómo sería, del convento donde estaba su cuñada. La madre superiora. La madre superiora. Lo sacó y bueno, y se quedó allí hasta que el día finales de septiembre y de agosto le hicieron una entrevista a Manuel Machado en la pensión Filomena por una periodista francesa, y se le ocurrió, a mí me parece una frase normal, le preguntó, hombre, ¿qué opina usted de esta guerra? Y dice, hombre, yo creo que durará como mucho menos que la primera guerra carlista. Esa frase de como la primera guerra carlista, que duró 7 años, fue interpretada por algunas personas como diciendo lo que está pretendiendo el general Franco y sus generales, que entonces todavía eran varios, que podía ir contra los destinos y los deseos de estos generales.
y un periodista llamado Daranás, que escribía en el ABC de Sevilla desde París, escribió un artículo diciendo que el periodista del Frente Popular, Manuel Machado, escampaba por sus respetos en Burgos. Fue detenido al día siguiente, estuvo 3 días detenido en Burgos en septiembre, hasta que al final sus 2 buenos valedores que tenía en aquel Burgos franquista, que eran José María Pemán y Eugenio Dors, le sacaron de la cárcel y bueno, y ya quedó en libertad. En aquellos momentos intentaron por todos los medios que Manuel Machado se convirtiera en el poeta del régimen, del nuevo régimen. Se escabulló como pudo. Él sabía, por su buen amigo, en el mes de octubre, que lo que procedía era disimular todo lo que se pudiera y no marcarse. Pero la persona que se lo sugería, hubo un día que se pasó de la raya y en Salamanca habló más de la cuenta y murió, no digo más, era don Miguel de Unamuno. Entonces Manuel Machado decidió que a partir de ese momento que iba a seguir disimulando a tope, a muerte. Porque se estaba jugando la vida, se encontraba en Burgos, sin trabajo porque él era director de la Biblioteca Municipal de Madrid, con lo cual allí no le iba a llegar el sueldo ni el salario. El dinero que se llevara probablemente de recaudación que había tenido de la Lola se va a los puertos, pero no tenía más. Y entonces se encontraba bastante atado, bastante bloqueado. Bueno, disimuló, se hizo amigo de 2 personas, Zugazaga y otro cura, que fueron, en cierto modo, los valedores religiosos en aquella España, evidentemente, en la de Burgos muy pía, evidentemente. Y entonces, bueno, pues él se dejó llevar, disimuló, y llegó un momento que hasta le nombraron académico de la lengua y tomó posesión como académico de la lengua en el País Vasco. Bueno, bien, fue la única de las pocas veces que salió de Burgos. Se negó continuamente a salir de Burgos, pensando que le podían obligar. Cierto es que se ha escrito que en aquella época y en los años posteriores, al final de la guerra, que escribió varias poesías, varios escritos de alabanza al régimen franquista. Hay documentos, manuscritos de Manuel Machado, que los tengo, en el cual dice que le falsificaban la firma en muchas poesías, en algunos documentos. Es más, hay uno que se llama No matarás, que se publicó en el año 43 en Madrid, en el cual dice claramente, en el ABC, claramente llama asesinos a los fascistas. Y se coló en la prensa del ABC. ¿Por qué se coló? Bueno, cosas que pasan en la prensa. En la misma página, el tal Daranás, que era el periodista que le había denunciado en septiembre, firma otro artículo en el cual dice que le sorprendía que siguiera funcionando el Ateneo de Madrid, que era un núcleo, digamos, está en la prensa, o sea, todo esto no es que me lo estoy inventando, está escrito en el ABC, un núcleo de personas no afectas al nuevo régimen. Pero bueno, Machado, Manuel, a partir de ese momento en Burgos, se enteró de la muerte de Manuel. En contra de lo que se ha dicho, se fue rápidamente a verle. Bueno, si se había muerto, en 2 días ya está enterrado una persona, podía ir a verlo, los restos, pero claro, sabía que con Antonio estaba su madre y probablemente fuera a traerse a su madre para España, que tenía 85 años. Información que tenemos de familiares es que salió con destino a París, con la autorización, que en Francia le aceptaron, le dieron el visto bueno en el consulado por el cónsul de San Sebastián, y que cruzó la frontera. Al cruzar la frontera, la información familiar que tenemos es que llamó por teléfono a conocidos y amigos suyos a la embajada
en París, y allí le dijeron que se había muerto su madre el día antes. Entonces, bueno, el shock fue tremendo. Aquí hay un silencio de documentación. Muchos han querido interpretar que cogió varios trenes y fue desde la zona de Endaya hasta Collioure, al otro extremo, otros que fue hasta París y que luego bajó de París a Perpiñán. Lo cierto es que una persona que coincidió con Manuel Machado en Collioure, Gastón Prats, que vivía al lado y que estuvo en el entierro y en el velatorio de Antonio Machado, dice que se encontró con Manuel y que le acompañó a la estación de Perpiñán porque se iba para París. Son palabras, no tenía por qué decir algo diferente. ¿Y por qué a París? Bueno, Manuel intentó por todos los medios convencer a su hermano José, que estaba en Collioure, que se regresara para España, que iba a intentar hacer lo posible para traérselo para España. Y él dijo, bueno, voy a buscar al otro hermano, Joaquín, que estaba a mitad de camino de París. Lo encontró, quedaron en un pueblo cerca de París, pero Joaquín estaba decidido a irse a Chile. Y al final, hablando con la Embajada de España, con Giner Pantoja, que era uno de los encargados en la Embajada de España, que era sobrino de Giner de los Ríos, le dijo, mira, José, ya sé que tú quieres irte a Rusia porque ahí tienes a tus 3 hijas estudiando. No es el momento adecuado, ni tampoco es el momento adecuado para que regreses a España. Creo que debes irte para Chile. Buscó la forma de financiar a los 2 hermanos, sobre todo a José, porque Joaquín tenía algo de dinerito, no mucho, pero lo suficiente para viajar. Se bajaron a finales de octubre, primeros de noviembre, a Burdeos, y de allí salieron en un barco para Chile y ahí murieron. Allí murió José Machado y Joaquín Machado. Sus viudas regresaron luego a España, con Matea, que estuvo con Antonio Machado en Collioure. Hablé varias veces con ella, muchas, porque vivió en Madrid, y bueno, me contó una serie de datos que cuentan un poco las vivencias en Collioure de Antonio Machado. Antonio Machado llegó a Collioure el día 28 por la tarde, a las 6:30, acompañado de su madre, de enero, acompañado de su madre, de su hermano José y de Matea, la mujer de José. Y llegaron el día 28 acompañados por Corpus Barga, que fue el que lo llevó hasta Collioure. Ese mismo día, por la mañana, el 28, Corpus Barga y Tomás, el que fue director de la Biblioteca Nacional, Tomás Valiente, fueron hasta Perpiñán y se encontraron con Julio Álvarez del Valle, ministro, que les dijo, dígales a Antonio Machado que la embajada se encargará. Dice que no tienen un duro, que lo que hoy han comido porque se han encontrado en la cantina de la estación de Collioure con un expresidente de la República Española, el primero Portela, que les dio 300 francos para que pudiera comer. Y comieron la familia Machado gracias a esos 300 francos, y con lo que sobró cogieron el tren y se fueron de Cerver a Collioure, que son 20 minutos de tren. De allí bajaron andando hasta el Hotel Buñol Quintana, allí se quedaron a dormir. Corpus Barga regresó para Collioure y aquí surge una noticia que se desconocía, y es que el día 30, casi con seguridad el día 30, José Machado y su mujer, Matea, fueron a Perpiñán. Llegaron el 28 por la noche. El 29 sondearon un poquito cómo estaba Collioure y se fueron a Perpiñán. ¿Por qué? Porque no tenían documentación y allí rápidamente les tramitaron los pasaportes a José y a Matea. Y al día siguiente, porque la madre ya por edad no necesitaba pasaporte, se quedó en Collioure. El día 31 fue nuevamente José a Collioure, a Perpiñán, desde Collioure, son 15 minutos en tren, con Antonio. Y Antonio se hizo el pasaporte. Y ese pasaporte es de los documentos que estaba en la cartera de Antonio Machado cuando se murió. Lo que pasa es que esa cartera, con un montón de cartas y documentos, se fueron para Chile con José Machado y han estado ocultos allí
hasta hace cuestión de 1 año y medio, en que uno de los nietos de José Machado los encontró, nos contó que los había encontrado en el altillo de un armario, y los reenvió para España. Y ha aparecido el pasaporte. ¿Ese es uno de los libros? Y está en uno de los libros que están ahí presentados, está toda esta historia, porque todas las historias y correspondencia de Antonio Machado en el mes de febrero en Collioure, todo está reflejado y desglosado y desmenuzado en estos libros, porque estaban entre estos documentos. Por eso se llama uno de los libros La última cartera de Antonio Machado, en el cual es donde estaban todos los documentos que recibió y cartas y que consiguió en febrero, enero del 39 y en febrero del 39 hasta el día 22, y alguna carta extraña, antigua. Por ejemplo, había una de Bartolomé Cosío, del año 17, que la tenía guardada en paño en su cartera. Curioso, una cartera que no corresponde, un billetero que no corresponde con las formas de Antonio Machado, una cartera de cocodrilo. ¿Cómo es que Antonio Machado tenía una cartera de cocodrilo? Bueno, la respuesta, por lógica, puede ser sencilla. Algún regalo de alguien, como consecuencia del estreno de alguna de las obras del teatro, sobre todo de La Lora se va a los puertos. Alguien les debió regalar. Hay gente que puede pensar, no, mira, fue un regalo de Pilar de Valderrama. Ese es un mito. No el que se lo pudiera regalar, que se lo pudo regalar, porque evidentemente se conocieron. Pero esa relación que se habla de Pilar de Valderrama con Antonio Machado hay que ponerla un poco en cuarentena. Por ejemplo, cosas que pueden sorprender. Durante el año 37 y 38, Antonio Machado en Valencia y al final en Barcelona formó parte de todas las comisiones o de la mayoría de las comisiones políticas que se crearon en defensa de la República, y entre ellos siempre había 2 personas, que era Jacinto Benavente, curiosamente luego nadie se metió con él, al acabar la guerra y quedarse en España, y el otro era Victorio Macho. ¿Pudo tener alguna pregunta o charla con Victorio Macho? Seguro que muchas, particulares. ¿Y quién era Victorio Macho? Fue un escultor famoso, cuñado de Pilar de Valderrama. No le preguntó a Victorio Macho, que había enviudado en la primavera del 36, pero en el 37 no le preguntó por su cuñado, con su cuñada, que se había ido ya a Portugal, ante soplidos o susurros de posible guerra o golpe de Estado. Antes del 18 de julio se fue con su marido a Portugal, no se sabe. En fin, son datos extraños, que no hubiera ningún contacto. Hay rumores, y lo digo casi como primicia, de algún periodista conocido y amigo de los Machado, que dice que la Pilar de las cartas, porque las cartas de Antonio Machado dedicadas a Pilar, teóricamente a Pilar de Valderrama, muchas están borradas, la dedicatoria, la introducción, y en vez de poner Pilar pone Guiomar. Lo que pone en las cartas aquellas era Pilar. Y, curioso, en los poemas a Guiomar hay uno, de Antonio Machado, hay uno en la que habla de su amada Guiomar, nacida en Finisterre. ¿Quién había nacido en Finisterre? Una amiga de Antonio Machado, conocida de Antonio, al menos conocida, de Antonio Machado, con la cual tuvo correspondencia. Se conocían, lo que pasa que era del lado contrario, ideológicamente, como también Pilar de Valderrama. Era la hermana de Millán Astray. Pilar, que se llamaba Pilar, como Pilar de Valderrama. Pilar Millán Astray era conocida. Es posible, hay autores y periodistas de confianza de Antonio y Manuel que la citan como posible, digamos, amor
nació 4 años más tarde que Antonio Machado y, bueno, ya sabemos cómo... También era escritora. También era escritora, con una obra, 60 obras de teatro publicó esta Millán Astray. Ya ha venido. Una de ellas muy conocida por todos nosotros, que es La tonta del bote, ¿Qué ha pasado? que muchas veces la ha representado nuestra buena artista Lina Morgan, La tonta del bote. Bueno, estas son anécdotas, historias que pasan y que han ido pasando a través de la historia. Bueno, Pero realmente no hay ninguna documentación, no hay... Manuel, de que diga que... Hombre, sí es cierto que la familia Machado comentaba, y estas son palabras que quedan en la familia, o que quedaron en la familia, que Pilar de Valderrama lo que buscaba era que un amigo íntimo de Antonio Machado la fomentara o promocionara el que estrenara sus obras de teatro y sus libros de poesía. Se estaba refiriendo al director del Teatro Español, cuñado de Azaña, Rivas Chériz. Pero bueno, no pasan de ser palabras que se hablan en una familia, que pueden ser ciertos, que seguro que son ciertos porque no había ningún motivo para inventárselo, pero que no hay constancia de ello. Después incluso se habla que Concha Espina, la escritora Concha Espina, que fue la que recogió las cartas de Antonio Machado, que hay cosas extrañas. Y entre las cosas extrañas últimas que ha aparecido es que Manuel Machado, cuando se enteró de la muerte de su hermano, se fue a Collioure, como sabemos. Lo que pasa es que aportan un documento de entrada del cónsul del consulado francés en San Sebastián, diciendo que fechado el 7 de marzo. Lo curioso de este documento, un documento de tamaño página, que aparezca ahora, evidentemente debió, por la Fundación Zugazaga, que era el secretario de Eulalia, de la mujer de Manuel, y que no tenga ninguna arruga, no tenga ninguna doblez. Una carta de este tamaño, un documento de este tamaño, si te lo llevas de viaje lo doblas. Y está absolutamente limpio, sin marcas de ninguna doblez. Después, este documento dice, se permite al que lo posea a circular por Francia durante 30 días, excepto por los Pirineos Orientales. ¿Qué son los Pirineos Orientales? Donde está Collioure. Va Manuel Machado a irse al consulado el 7 de marzo para que le den una carta diciéndole que puede circular por Francia, menos por los Pirineos Orientales. Evidentemente, por los Pirineos Orientales estaba entrando todos los militares y toda la gente española que huía de la zona nacional, que el día 25 de enero Barcelona había caído en poder del ejército franquista. Bueno, podían prohibirlo, pero que se fuera allí no concuerda con la información que tenemos. Y después, cierto es que a partir del regreso de Manuel a España, hizo todo lo que pudo para traer a su hermano Francisco, que era mi abuelo. Y por lo menos fue 7 veces hasta la frontera. Si la cruzó o no la cruzó, tampoco tengo datos, nada más que palabras familiares. Y después, bueno, sobre esa historia, bueno, pues tengo las informaciones que me facilitó Matea Monedero al regresar de Chile, Carmen López Col, la viuda también de Joaquín Machado, y evidentemente de Eulalia a través de mi madre, porque yo la conocí. Y en cuanto al documento de Zugazaga, mire, es un documento muy extraño. Zugazaga, en mi presencia, por parte de mi padre, le quitó los poderes, y delante de Eulalia le quitó los poderes que tenía Zugazaga para gestionar los derechos de autores de Manuel, que nunca llegaron a su destino. Bien, y ahora, para finalizar de alguna manera, quisiera presentar a Daniel Pineda Novo, que por fin nos ha llegado. Que ha tenido problemas. Una odisea, pero y que es el autor del buen libro de la biografía de Manuel Machado, que es la primera biografía completa que hay sobre Manuel Machado. Manuel Machado. Daniel, adelante.
Muchas gracias. Nos ha venido desde Sevilla. Primero pido disculpas porque ha sido una odisea. Hemos llamado a los taxis, nos han cambiado a otro sitio, otra vez. Vengo seco también, pero en fin, tarde, pero hemos llegado. Pues yo creo que más que don Manuel Álvarez Machado, sabe poca gente las biografías de sus tíos, de Manuel y de Antonio. Él me ha ayudado muchísimo. He tenido la suerte de arribar y adentrarme en la biografía de Manuel Machado Ruiz, paisano mío, sevillano, nacido en 1874 en la Collación de la calle de San Pedro Mártir, en La Magdalena, y bautizado en la iglesia de La Magdalena como su hermano Pepe, pintor, también está bautizado allí. Manuel era un sevillano neto, aunque vivió muchísimo tiempo en Madrid, estuvo en Burgos, salió fuera de España porque era un gran periodista también y un gran crítico teatral, que hay que ahondar también en la figura de Manuel como crítico teatral. Ahí está día por día de mi calendario uno de los volúmenes que él publicó también, donde va desgranando algunos de las obras que él iba viendo en los teatros de Madrid y de España. Pero Manuel es, como yo lo he titulado, el gran desconocido. Me preguntaban en Sevilla, cuando la presentamos, una señora que, por cierto, es profesora de universidad: Daniel, ¿en el bachillerato se ha estudiado a Manuel? Digo, poquísimo. Había un capítulo en el libro de literatura que se decía el modernismo, Villa Espesa y Manuel Machado. Eran las únicas referencias que se hacían sobre Manuel Machado, con 4 o 5 líneas. Era lo poco que se hacía de Manuel Machado. Pero Manuel Machado fue un poeta importantísimo, un poeta de una gran calidad literaria y que cultivó todos los ismos, desde el postromanticismo decadente de Campoamor, en aquellas poesías que publicaba en La Caricatura y en otras revistas que había fundado con su gran amigo que se arruinó, que era Paradas, que era un hombre con muchísimo dinero y terminó siendo cochero de puntos aquí en Madrid. Perdone. Manuel tiene la valentía de adentrarse en todos los géneros de la literatura. Repito, que cultivó todos los ismos, incluso el malditísimo. En 1911 publica un libro, se llama, un libro importantísimo, el poema que ha influido en los poetas de la posguerra de España y en muchos poetas hispanoamericanos, El mal poema. Es un libro con un arraigo y con una fuerza que influyó mucho, por ejemplo, en Gil de Viedma, incluso en el poeta gaditano, en el escritor y poeta gaditano Caballero Bonal. Tiene otro libro importantísimo, Apolo, de la misma época, que es una exposición de los museos, no solamente del Museo del Prado, sino de muchos museos, como él había viajado por Bélgica, por Francia, por Italia, en fin, desde Frangélico hasta Juan Gris, hace una serie de sonetos describiendo los cuadros, las pinturas de estos grandes artistas, desde Frangélico, repito, La Anunciación, que es un soneto bellísimo y precioso, muy publicado y muy repetido en muchas publicaciones, hasta Juan Gris, que era casi contemporáneo de su hermano Pepe, que había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios y de Pintura en Madrid. Pues Manuel es eso, Manuel es el gran desconocido, es un poeta importantísimo, un poeta extraordinario. En Sevilla estudió la carrera de Filosofía y Letras en 2 años, a raíz de la muerte del abuelo, de don Antonio Machado Núñez, que también tuve la suerte, animado por Manolo, de publicar su biografía, y era catedrático de Ciencias Naturales, un gran naturalista, que era el sostenedor de la familia, porque su padre, don Antonio Álvarez Machado, que se firmaba con el seudónimo, perdonadme porque estoy
disgustado y agitado del trayecto. Y su padre, que era licenciado en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, aunque había nacido en Santiago de Compostela, circunstancialmente, pero su madre, doña Ana Ruiz, doña Cipriana Álvarez de Durán, pues se pone mala en Santiago de Compostela, donde estaba el abuelo de catedrático, y vienen a Sevilla. Entonces, donde se hace el padre de los Machados, que tenía, repito, 2 carreras, la de Derecho y la de Filosofía y Letras, pero sin embargo fue un hombre, un idealista, toda su vida buscando y luchando por el folclore andaluz y el folclore español que él fundó en Sevilla con don Alejandro Guixot. Era un hombre idealista. Hay unas cartas que yo publiqué también y le decía a don Luis Montoto, un gran poeta sevillano, que tiene una avenida magnífica, afortunadamente en Sevilla, le decía: mándame algunos pleitos de pobre, aunque sea pleitos de pobre, para trabajar, porque tengo 6 hijos. Y desgraciadamente fue un idealista, y el gran sostenedor de la familia fue el abuelo, como he dicho, que era catedrático de Ciencias Naturales y director del Museo de Historia Natural de Madrid. A la muerte del abuelo, pues las dos grandes mujeres de la familia, doña Cipriana Álvarez de Durán, que era una mujer con una entereza, una mujer que pintaba magníficamente. Afortunadamente ahora se cita, mal citado, una profesora de la Universidad de Sevilla ha publicado un libro, Las mujeres pintoras sevillanas, y la incluye, pero no da los datos necesarios ni precisos de lo que fue doña Cipriana, que se presentó en diversas exposiciones en Sevilla y en Andalucía, y tuvo una buena crítica y una buena acogida. Hay unos bodegones magníficos y sobre todo hacía perfectamente copias de Murillo. Manolo, yo he visto también en casa de don Manuel una Virgen de la Servilleta, la Virgen con el Niño, que una de las copias se la envió ella a un gran folclorista italiano, Giuseppe Pitré, se la envió ella y pintaba maravillosamente bien. La otra mujer, Ana Ruiz Hernández, trianera de la calle Betis, antigua calle de la orilla del río, no era tan cultivada como su consuegra, pero era una mujer también valiente. Entonces se unen las dos, mandan a Manuel a Sevilla a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, Antonio a prepararse unas oposiciones para el banco, que después se hace, afortunadamente, gracias a Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, consigue la cátedra de francés. Manuel termina la carrera en Sevilla en 2 años, primero el bachillerato en el Instituto de San Isidoro y después en la universidad, primero porque era un hombre muy inteligente y segundo porque todos los catedráticos, que eran krausistas, eran amigos de su abuelo y de su padre. Y entonces creo que eso también le ayudó a terminar rápidamente la carrera. Y él cuenta maravillosamente, con una gracia sevillana y simpática, que venía por la calle Betis y venía y escuché a un señor, un mendigo que estaba cantando una de mis coplas. Y yo venía con el título de licenciado en Filosofía y Letras, venía encantado para la casa de mis abuelos maternos, que he tenido la suerte de encontrar la partida de defunción de los dos, del abuelo materno y de la abuela materna. La abuela era una señora tan especial de Totana, Murcia, que nunca pasó el puente de Triana, solamente lo pasó una vez y en coche de caballo. Y eso lo contaba Manuel con una anécdota de una simpatía arrolladora, porque Manuel tenía una prosa jugosa, fragante, maravillosa, como él sabía escribir y como él era, porque Manuel se expresaba en su poesía y en su prosa con la misma manera que él vivía y que él gozaba. Se casó con su prima Eulalia Cáceres, una mujer muy religiosa, muy católica, y le coge el 18 de julio, todos los años iban a Burgos, porque Eulalia tenía una hermana, Sor Carmen, tenía una hermana en las Carmelitas de Burgos. Van a felicitarla y con la mala suerte de que Manuel, que era un hombre que le gustaba mucho arreglarse, prepararse, le dice a Eulalia: Manuel, vamos a perder el tren de las 9. Perdieron el tren de las 9, que era republicano todavía, y el tren de las 10 era ya de Franco, con las consecuencias que vienen detrás. Se tienen que quedar en Burgos, en una pensión, donde se quedaron también las cuadrillas porque eran las fiestas de Burgos, se quedaron las cuadrillas de toreros, y también un ministro
Sí, Sí, el lo ha contado, ministro Manu. que luego estuvo en que el luego estuvo yo recuerdo a ese ministro de estudiantes y los libros de bachillerato, en fin, que después estuvo en el entierro de Manuel representando a Franco, como ministro de Cultura que era. Y Manuel está en la cárcel, hay un periodista del diario ABC, Daranas, Mauricio Daranas, que lo denuncia porque le habían hecho una entrevista a una periodista francesa para una revista muy importante de París. Y él le dice a don Manuel, ¿cómo ve usted las circunstancias? ¿Cómo ve usted el ambiente? Dice, esto puede durar como las guerras carlistas o como las cosas, en fin. Él tiró ese chiste, porque era un chiste. Y entonces Mariano Daranas lo denuncia, que un burócrata, porque él era funcionario del Ayuntamiento de Madrid, era bibliotecario y director del Museo Municipal, que un burócrata que estaba cobrando del Estado, ¿cómo podía criticar el nuevo régimen que acababa de entrar? Entonces Manuel está en la cárcel, y hemos tenido la suerte de encontrar hasta su huella digital, pero en fin, se mueven. Él tenía muy buenas amistades en Madrid, como me dijo Manolo también, un antiguo alcalde socialista, me llamó una señora no hace mucho, por mediación también de Manolo, Monique Alonso, pidiéndome que le dijese que si Manuel había ido a Collioure en un coche oficial de Franco o en un coche particular. Yo creo que no, él tenía un viejo amigo, un alcalde socialista, que yo creo que fue el que le prestó el coche para ir con Eulalia a Collioure, que cuando llegó ya estaba muerto su madre y su hermano, y su madre acababa de fallecer también. En Burgos está colocado en el archivo de Hacienda y está allí hasta que termine la guerra, que vuelven lo visitan también Pemán y Eugenio d'Ors, que eran entonces los factotum del gobierno, aunque Pemán se ha criticado tanto, pero Pemán era monárquico. Más del gobierno recién creado era Eugenio d'Ors. Lo convencen, tu hermano ha muerto en el exilio, tus otros hermanos también. El abuelo de Manuel, que también ha escrito un libro sobre él, Francisco, que era un buen poeta, tiene un poema, tu abuelo, precioso, sobre el reloj de la cárcel, que tiene una influencia exquisita de su hermano Antonio. Tiene ahí muchísima influencia de la poesía de Antonio Machado, su hermano Francisco, que se lo trajo también Manolo del exilio, se fueron todos, doña Leonor, tu madre, que era un encanto de señora, y me contaba tantas cosas. En fin, la vida de Manuel pues ya se sosiega cuando llega a Madrid. Una cosa importante que también se la debo a Manolo, su casa no la tocaron, no la registraron, porque la sirvienta, la señora de la limpieza, iba toda la semana, y estaba la biblioteca de Manuel Machado casi intacta, que después Eulalia va a regalarla a la institución Fernán González de Burgos. No sé si bien o mal, porque se han expurgado muchísimos libros, muchas cartas, yo he trabajado muchísimo allí y, en fin, faltan muchos libros, otros están en la Diputación de Burgos, todavía hay algo que trabajar y que luchar y que aclarar muchos temas de lo de Burgos. Y en su casa en Madrid también estuve, me encontré que está completamente reformada, me encontré con una señora con 94 años que me dijo, dice, sí, aquí vivió don Manuel Machado y en esta habitación que daba al patio estaba su suegro, el padre de Eulalia, que está enterrado también aquí en Madrid. En fin, hemos hecho ese recorrido por la biografía, por la vida y la obra de Manuel Machado en un libro que yo creo que ha quedado bastante bien. Nuestra querida doña Ana María ha tenido la gentileza de publicarlo en su gran editorial que tiene un gran prestigio y que lleva el nombre de Rilke, de otro gran poeta. Y Manuel en Sevilla, en Madrid, sus últimos años, los años 40 hasta el 47 en que muere, que fallece, pues se reunía con su hermano Francisco, se reunía con don Jacinto Benavente, siempre cambiando de café, para que no lo siguiesen los espías del régimen. Y claro, y también iba muy acompañado de don Jacinto Benavente, que había sido premio Nobel, y de su hermano Francisco. Hasta que fallece en 1947, he llevado el féretro desde su casa a la Real Academia Española, a la que pertenecía,
Él era un académico muy puntual y me contaba Gerardo Diego que siempre en los jueves de la academia, que había un almuerzo, él, Manuel, leía siempre un poema de, como diríamos, de postre, para terminar el almuerzo de los académicos. Y ahí hay unos sonetos magníficos, como decía su hermano Antonio. En Apolo se puede ver, en el libro Apolo. Mi hermano Manuel es el mejor sonetista de España. Efectivamente, Manuel ha sido un sonetista con versos clásicos, con versos rotundos, con versos de una entereza y de una calidad extraordinaria, como se ve no solamente en Apolo, sino en cualquiera de sus libros. En Cantejón, no se me puede olvidar Cantejondo, no se me puede olvidar el Cantejondo porque a doña Ana María también le gusta mucho el flamenco. Y era un gran entendedor, un gran conocido. Si Lorca después él publicó un libro, Cante Hondo, que tuvo una aceptación, se vendieron 5.000 ejemplares en un día. Y eran unas coplas, mi calle ya no es mi calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. A la Virgen la Esperanza, en fin, todas las coplas, esas coplas las ha cantado don Antonio Mairena, cantó las coplas de Manuel Machado, Camarón de la Isla cantó las coplas de Manuel Machado, y Enrique Morente le dedicó un LP entero a las coplas de Manuel Machado. Y los toros, ¿qué vamos a decir de los toros? La fiesta nacional, otro poema de una intensidad que es como una especie de película. Yo la leo y es como una especie de película que va narrando la corrida, que va describiendo la corrida con una sensibilidad y con un conocimiento del arte de Cúchares que era magistral, como sabía ese hombre de toros. Muere en 1947, en enero de 1947, se va una gran parte de la literatura española y él siempre, nunca renegó de sus convicciones personales, de sus ideales. Toda su familia era republicana, su abuelo, su bisabuelo, todos estaban, y él tenía esa ideología. No hay que juzgarlo por decir que se quedó en la España de Franco, no, él no era franquista, él era un hombre completamente, un hombre de verdad, que luchó siempre por esa verdad que fue la poesía, y él la llevó a los extremos supremos del arte de la poesía. Muchísimas gracias. Quisiera finalizar comentando una anécdota curiosa. Siempre se ha dicho que Antonio y Manuel y José, cuando Manuel llegó a Collioure, que hubo discrepancias entre ellos. En Collioure también estaba Matea, la mujer de José. Quiero decir que el padre de Eulalia, la mujer de Manuel, compró una sepultura en Madrid para que ahí fueran en su momento enterradas su hija, la monja, y Eulalia, que por cierto también acabó de monja, porque según se dice en la familia, se metió a monja de la orden del Padre Alegre del Cotolengo, de enfermos incurables, y murió en el convento de Barcelona porque quería redimir los pecados de su marido, que era consciente de que Manuel había sido un poco perguista. Entonces, en la sepultura está el padre de Eulalia. El segundo enterrado es Manuel Machado. El tercero, Matea Monedero, la mujer de José Machado. Y después dos sobrinas, una hermana de mi madre y una hija de José. Es decir, que si la familia de José Machado hubiera estado siguiendo una teórica enfrentamiento con Manuel, José Machado, no lo hubieran enterrado a la madre, a Matea, con Manuel. Es decir, hay cosas que evidentemente son anécdotas, pero bueno, que las comento porque tienen algo que decir. Bueno, y creo que estamos felices y contentos de las dos intervenciones que nos han hecho. Yo personalmente estoy más en tema
digamos, de búsqueda y de investigación de documentación. Ahora estoy trabajando sobre la documentación, manuscritos, más de 2000 de mi abuelo, de Francisco Machado, que espero algún día, en breve, si la salud me acompaña, el poder editarlos, porque mi abuelo escribió mucha poesía, mucho teatro, artículos, temas jurídicos. ¿Tienes el libro de tu mamá que vaya el poema de Está allí. No va el poema para que la gente vea. No, bueno, está diciendo Ana María que si tengo por aquí cerca, yo no me la sé de memoria, el poema que ha citado Daniel. El reloj de la cárcel. El reloj de la Es precioso. Está en el libro de tu... O sea, mi abuelo, Francisco Machado, lo digo también como tema curioso, fue abogado y estudioso del derecho penal y de la criminología. Y se dedicó toda su vida al estudio dentro de una bondad que tenían todos los que le conocían, y que defendía a los reclusos diciendo que lo que había que hacer no era castigarlos, sino rehabilitarlos para la sociedad. Otra cosa es que fuera difícil, pero lo intentó. Fue director de prisiones. Y su último cargo fue que lo nombró Victoria Kent, la ministra, en el año 31, lo nombró director de la que se creó en aquel momento nueva cárcel de mujeres de Madrid, de España y de Madrid, donde vivió precisamente Francisco Machado, mi abuela y mi madre, porque los directores tenían unas pequeñas dependencias. Y hay fotos en la cual Grueso, como era de volumen, mi abuelo, y luchando siempre por el bienestar de los reclusos. Hay una anécdota, y es que en el año 34, como consecuencia de la Revolución de Asturias, uno de los prisioneras, fue Dolores Ibarruri. Y Dolores Ibarruri se pasó 2 o 3 meses en la cárcel de mujeres recién inaugurada. Y escribe Dolores Ibarruri que, como toda persona que entra en la cárcel, entré con más miedo que vergüenza. No sabía, la idea que se tiene de las cárceles es que son de centros duros. Y me encontré con que había biblioteca, había reuniones, había teatro, había de todo, porque el director era Francisco Machado, que era una persona que tenía un criterio distinto de él. De hecho, mi abuelo, Francisco Machado, esto lo digo como cierre, digamos, del tema machadiano, había sido director de la cárcel de Toledo. Y en la cárcel de Toledo todos los días... ¿Dónde nació tu madre? Donde nació mi madre. Y allí fue don Antonio a bautizarla. Exactamente. Su padrino. Exactamente. Bueno, pues en la cárcel de Toledo mi abuelo dejaba salir todos los días con un dinero a 2 reclusos para que fueran a por el pan y en su caso a por el vino. Y todos volvían. Y todos volvían sin ningún problema. Y cuando estuvo la cárcel de mujeres de Madrid, 2 o 3 veces le enviaron a la cárcel el bastón, la cartera que le habían robado o había perdido en Madrid. Y decían, soy el marido de una de las reclusas y como conocemos cómo trabaja y trata usted a los reclusos, le devolvemos la cartera que hemos encontrado en la calle, o el bastón. Cosas que son curiosas dentro de lo que es el concepto que se tiene de la vida penitenciaria, que es dura. Sí. También lo fue de León, de la cárcel de León, desde donde escribió el reloj de la cárcel. Sí. Tu abuelo lo depuraron, lo depuró Sí. el gobierno, y entonces se jubiló en la cárcel modelo de Madrid, que fue su último destino. Ya él tenía esa tristeza y esa... Hombre, mi me abuelo dijo tu madre. fue Manuel, fue 7 veces, fue Sí. a la frontera francesa Sí. a intentar Traérselo. a su hermano Francisco, que era el único que se había quedado, que se quedaba voluntariamente, que quería regresar a España, a su mujer y a sus hijas. Y consiguió regresar, volvió, lo depuraron por haber sido, digamos, haber salido de España, pero no encontraron ningún cargo contra él. Y entonces al final quedó absuelto de todo tipo en aquellos años en que la justicia era muy dura, con los soldados o gente de la República, y le readmitieron en el cargo. Lo que pasa que no le quisieron dar ninguna cárcel o dirección
importante, porque claro, no tenía un pedigrí, Claro. digamos, acorde con la época, y entonces ya lo pasaron a oficinas. La cárcel de mujeres. Y ahí estuvo en oficinas, y después cuando la familia se fue a Valencia, también estuvo en las oficinas de la Dirección General en Valencia. Curioso, antes he citado a Pilar Millán Astray. Sí. Estuvo toda la guerra, Pilar Millán Astray, en una cárcel en la provincia de Valencia. Supo algo a través de su hermano Francisco, que vivieron juntos en Rocafort. Hay cosas evidentemente que no se saben y que nunca se sabrán, porque o no se han contado, no se han puesto por escrito, y si se han contado, pues las cabezas también se olvidan de muchos datos. En fin, son historias del tiempo y de la historia de España. Y también Pilar de Valderrama, que hizo una atrocidad con cortar las cartas de Antonio Machado a Guiomar. Aquello fue las cartas que se publicaron Sí, lo que pasa es que hay una pena, duda. una pena porque Teóricamente las cartas de Antonio Machado a Pilar de Valderrama Claro. fueron como 150. 150, Y solamente es curioso que diga Pilar de Valderrama a través de Concha Espina, Sí. Que cuando se fue a Portugal en el 36 Exactamente. rompió todas las cartas menos 50 o 40, 40, sí, que son las que se publicaron en un libro. que son las que se publicaron en el libro. ¿Por qué va a romper Claro. 110 cartas y otras no? Y después, curioso, no hay ninguna carta de Pilar de Valderrama escritas a Antonio Machado que se hayan conservado. Los que no las hubiera, Claro. las pudo haber, seguro, Sí, sí. pero ninguna se conservó. Siempre, algunas personas han dicho, no, cuando se fue de Valencia, de Madrid para Valencia, se las llevó. No hay prueba, Claro. ni constancia de que eso fuera cierto. De hecho, ninguna llegó a Culior. Y sí se dice que en la masía de Santa María, en Gerona, cuando salieron de Barcelona el día 25, el día 23 de enero del 39, hacia la frontera, pararon en una masía donde se dice que Antonio Machado le dijo a la dueña o a la encargada que se quedara con un maletín para conservar lo que había allí, y que esa señora dijo que no, que luego se perdió en camino de Francia, de Jansá al puerto de Yacerber. Es posible, pero no pasan de ser conjeturas. Lo que sí es cierto es que ningún documento literario de Antonio Machado llegó a Culior. No. Y en fin, espero que no los hayamos aburrido demasiado con todas estas historias. Nos quedamos pendientes de tu abuelo. Sí, antes le he dicho a la directora de la Casa de La Rioja que espero que dentro de 2 o 3 años tenga avanzado el trabajo sobre la obra literaria de Francisco Machado y en su caso publicarla. Yo espero que Ana María tenga la gentileza de decir, la publico. Estoy convencido. Y bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias. y mientras tanto, pues irán saliendo más noticias de Antonio y de Manuel, que se irán incorporando a la gran cantidad de documentación que hay sobre ellos. Y a los artículos que se publican, unos con información correcta y otra no tanta. Y también dar la gracia entre los asistentes a Manuel Núñez Encabo, presidente de la Fundación Antonio Machado a nivel nacional, que está aquí presente, es diputado de las Cortes Generales y que está aquí con nosotros. Quisiera, aunque Sí, sí. muy brevemente, dada la hora, señalar que es necesario y es de absoluta justicia el agradecer a los 2 intervinientes sus magistrales intervenciones, a los 2, a Manolo y a Daniel. Daniel, tu libro es imprescindible para conocer la realidad sobre y el valor, gran valor, de Manolo Machado. Y en relación con Manolo Machado, aquí señalar que efectivamente él es el presidente de honor de la Fundación Antonio Machado, siguiendo a su madre Leonor,
persona excepcional como lo es su hijo Manolo Machado. Para la Fundación es un gran honor el haber tenido y tener la presidencia de honor de esta Fundación Nacional a esta familia de Machado, concretamente con estos nombres y con el nombre ahora de Manolo Machado. Señalar únicamente que, lógicamente, pues nos conocemos, continuamos, cada día hablamos, etc. Pero hay que señalar que Manolo Machado es un investigador excepcional. Excepcional, sí, señor. Es el mejor investigador que ha existido y existe sobre la obra machadiana y en general, concretamente en relación con Antonio Machado. Es un investigador que solo habla de citas, de fechas, y a través de citas y fechas razona, distinguiendo como Descartes con ideas claras y distintas, sin confundir. Y por tanto hay que señalarlo en estos momentos de que se presentan aquí las obras de ambos y las obras machadianas. Y nada más, porque es ya muy tarde, decir que es necesario que siga esta investigación, porque si es excepcional es que no hay ningunas otras. Y por tanto hay que cuidar de la salud de ambos, desde luego, ponentes, la salud de Manolo Machado, gracias a su familia que está aquí, su mujer y sus hijos, el gran mérito que tienen también en continuar todos juntos. Agradecer a la editora también por este esfuerzo y esfuerzo también de magisterio, de selección, de concretar en las obras de Antonio Machado. Y termino diciendo que en estos momentos de deterioro democrático es necesario reivindicar el magisterio machadiano. No hay camino, pero se puede seguir haciendo camino al andar. Aquí tenemos los ejemplos. Muchas gracias. Creo que es justo decir que hay que dar una mención también a Miguel Ángel Bamonde, que ha hecho un trabajo ingente desde hace muchos años y que, por desgracia, se quedó a medio. Todavía le queda mucho material que yo espero ir a saber o a recoger, porque así me lo dijo antes de morir, y continuar un poco la labor que él empezó con los temas machadianos. Bueno, cualquier pregunta estamos dispuestos a contestar. Nada, enhorabuena por la presentación, que ha sido interesantísima. Yo, que efectivamente, de una manera humilde, pues he seguido sobre todo la trayectoria, claro, de Antonio, no tanto de Manuel, que se nos ha pintado pues como efectivamente un poco casi lo opuesto, ¿no?, de Antonio Machado, ¿no?, en muchas facetas, en muchos aspectos. En ese sentido, hacerles una pregunta sobre cuál fue, me imagino que tendrán ustedes información, cuál fue la relación entre los dos hermanos, Antonio y Manuel, durante la guerra. ¿Qué tipo de contacto tuvieron o no tuvieron, o tuvieron muy poco? En fin, bueno, trayectoria muy distinta, pero me imagino que en cuanto a hermanos tendrían ese contacto o algún tipo de contacto humano, al menos lo intentarían. No lo intentaron, no hubo ningún contacto. Los dos, por escritos suyos y por palabras de Antonio y escritos de Manuel y palabras de Manuel, eran conscientes que cualquier opinión sobre su otro hermano podía provocar represalias contra ellos en alguno de los bandos contrarios. O sea, no hubo ningún tipo de comentario ni de unión. Es más, sí, familiar. Tú piensa que Manuel Machado era el único de la familia que estaba fuera del resto de la familia, que estaba toda en Madrid, primero, Valencia, Rocafort y Barcelona. De Barcelona ya se separaron, Francisco fue por un lado hacia Francia, Joaquín por otro lado, José con la madre y Antonio y su mujer por otro camino, ya se separaron.
Pero lo que sí es cierto es que en Collioure, la madre, ya con 83 años en aquellos momentos, del año 37, preguntaba a sus hijos, y sobre todo a Manuel, que siempre fue una especie como de cabecilla del resto de la familia, o de la familia Machado. Dice, ¿y Manuel, qué será de él? Estoy preocupado. Antonio. Antonio, le preguntaba a Antonio que qué será de Manuel, que estaba preocupado por lo que le pasaría a Manuel. Y Antonio le contestaba, y está escrito. Dice, vale, no te preocupes de Manuel, que es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento y dónde está. Es decir, que sabe lidiar los temas, la situación en la que estaba. Antes lo he comentado, él sabía que tenía que disimular. Él era un republicano, como ha dicho también Daniel, recalcitrante, había sido corresponsal, y lo fue también luego durante la Guerra Mundial, había sido periodista, había tenido muchas vivencias de índole político y de índole social y laboral en los periódicos en los que trabajó y colaboró, y entonces, fíjate, que hasta el famoso Daranás dice en su artículo de la ABC, un periodista del Frente Popular que está en Burgos campando por sus respetos. Es decir, que la fama que tenía Manuel no es la que luego le han atribuido. Claro. No, ¿para qué? Estamos en guerra, una guerra civil, y lo que hace falta es, si quiere seguir vivo, es no dar la nota. Y Manuel, bueno, sabía que tenía a su mujer, que no tenía a nadie más, que estaba aislado, bueno, pues optó por mantener la discreción, y mucho más después de saber que alguno de sus amigos había muerto en Salamanca. En fin, no hubo comentarios, no hubo contacto, ningún contacto. Pudo haberlo, pienso yo, pero no tengo pruebas, a lo mejor a través de Victorio Macho, que tenía a su cuñada o excuñada en la zona franquista, pero nunca se habló de ese tema. No hay constancia de que se hablara de ese tema. Durante el año 36, desde el 18 de julio hasta el día que se murió, el 22 de febrero del 39, no hay ni un solo comentario de Antonio Machado, ni respecto a Pilar de Valderrama, y respecto a Manuel, sí, algunos periodistas le hicieron alguna entrevista atacando a Manuel, y él no contestaba. Es decir, se conocían perfectamente, habían sido íntimos amigos, ya no solamente hermanos, desde pequeños, desde jóvenes, se conocían perfectamente, habían escrito las obras de teatro conjuntamente. De hecho, nadie sabe distinguir lo que eran ideas o escritos o palabras de Antonio o de Manuel, y bueno, y ahí está. Y de hecho, quedaron obras de teatro sin publicar, como la que ha publicado Unicaja hace cuestión de un año, que era La diosa razón, como otra que publiqué, que es Adriana de Lecouvreur. Curioso, Adriana de Lecouvreur era una mujer francesa, artista de teatro, que fue la primera que dejó de recitar en las obras de teatro como si fuera una poesía, y creó el teatro en cierto modo moderno. Y después hay 2 o 3 o 4 obras más de teatro inacabadas, de las cuales hay manuscritos que en estos momentos están en Unicaja. En fin. Lo que pasa es que vende más Bueno, decir que siempre han estado enfrentados, porque hace poco se estrenó una obra que hablaba del malestar entre los hermanos que no se querían. Eso claro, vende más que, de hecho, que la verdad. Manuel, cuando estuvo en Collioure, después de la muerte de Antonio y de su madre, y regresó a España, se trajo consigo el bastón famoso de Antonio Machado, que sale la foto de las Salesas. Ese bastón ha estado en la familia durante 80 años. Al final, para las exposiciones de Unicaja machadianas, se les ha dejado. Pero el bastón se lo trajo Manuel. Es decir, que era algo personal que se lo podía haber quedado José. Es decir, que las relaciones fueron correctas. Y de hecho, hay cartas en esta correspondencia que ha regresado a España desde Chile, en la cual
se ve cómo Manuel le ofrece hasta dinero, y a mí los números del dinero que recibió y en qué se lo gastó me hace pensar que Manuel les dio dinero cuando estuvo en Collioure, no sé si mucho ni poco, pero el tema era confuso, ha quedado en algunos casos confuso, tal vez porque la familia Machado nunca ha sido hasta ahora muy proclive a hablar del tema. Ahora creemos que hace falta informar para que otra gente lo investigue también, todo aquello que podamos tener en nuestro armario. En mi libro, perdón Manolo, hago yo un capítulo sobre las relaciones entre los dos hermanos. Eran dos hermanos entrañables, como entrañables y unidas era la misma familia Machado, siempre estaba unida. Si Manuel decía que su hermano Antonio era un gran poeta, Antonio le contestaba diciéndole que era el mejor sonetista que tenía España. Yo creo que eran dos hermanos, incluso me contaba una profesora alemana que los alemanes han intentado indagar, profundizar en las obras teatrales de los Machados, a ver qué parte es de Manuel y qué parte es de Antonio. Imposible, imposible, porque tenían tal unión que no se sabe qué parte es de Manuel y qué parte es de Machado. Solamente en La Lola se va a los puertos se sabe que hay una coplilla, hay un poemilla que Antonio le hizo a Guiomar, que era un nombre tan famoso en Sevilla, una calle que lleva a Sevilla, y de ahí le puso él el nombre a su musa, que yo creo que hubo algo más que ese amor platónico. Yo creo que ellos dos, que tanto Guiomar como don Antonio Machado, tuvieron una relación fuerte y amorosa. Se querían entrañablemente, como lo demostró ella cuando se fue al Finisterre, como decía ella como decía Manolo Antonio en el poema, y ella se tuvo que ir a Portugal, una mujer también de ideología distinta a la de Antonio. Pero, en fin, yo creo que la familia Machado los hermanos Machado han sido uña y carne, como se suele decir en Sevilla. Tenían tal unión, tal cariño. Las madres se veían, doña Ana Ruiz, la madre, la abuela. Es que era un espejo, lo sabe el abuelo también. Es que eran espejos de cariño y de amistad y de familia entrañable. Y no se ha podido demostrar qué parte es de Manuel y qué parte es de Antonio en las obras teatrales. Después se respetaban y se querían con un cariño entrañable. Y yo creo que sí, que Antonio admiraba a Manuel. Hubo una época, y ya me lo contaba Manolo también, a los años antes de la República, a los años 28, 30, en que Manuel era más famoso que Antonio. Manolo era un poeta archirreconocido en España, tenía una categoría entrañable en el Ateneo, era ya de la Academia, que lo había hecho Pemán. El discurso suyo de la Real Academia lo tuvo que hacer casi de memoria. Julián Pemán Martín le prestó unos libros de su biblioteca de Madrid, se los llevó a Burgos, y en la Real Academia entonces estaba itinerante, como me dijo Pemán, en cierta ocasión, y claro, se celebró el discurso de ingreso de Manuel en Santander. El discurso de ingreso fue en Santander, unos versos, un alma y un cantar, y casi todo de memoria, pero es una maravilla de discurso. Se publicó después como libro aparte, yo tengo la suerte de tener el dedicado a don Santiago Montoto, y se publicó como libro aparte, no con el discurso de Pemán, sino con el texto íntegro que hizo Manuel Machado, de memoria, ayudándose con algunos libros que tenía Julián Pemán Martín, que era de Falange, por cierto. En fin, si hay alguna pregunta más. Silencio. Bueno, no todo, no, que va. Queda. Hay cantidad de historias que se pueden contar.